En la actualidad, tengo completamente claro que las convicciones que sostenemos juegan un papel fundamental en la configuración de la existencia que experimentamos. Nos orientan hacia determinadas pautas de comportamiento y, sobre todo, nos sitúan en circunstancias específicas. En mi caso particular, durante mi juventud temprana, las convicciones religiosas que sostenía eran extremadamente rígidas, teniendo un impacto significativo en diversos aspectos de mi existencia. Comenzaré por compartirles que crecí en un hogar profundamente arraigado en la fe católica, con una madre devota que nos inculcaba la importancia de la oración diaria. Nos conducía a la iglesia cada domingo y nos instruía sobre el temor reverencial hacia Dios y la gravedad de los pecados, especialmente aquellos que ella consideraba como los pecados más atroces, los pecados mortales. Por esta misma razón es que, una vez alcanzada la etapa de la adolescencia, se presentaron múltiples ocasiones para entablar relaciones íntimas con jóvenes mujeres de la localidad. Sin embargo, en mi memoria siempre resonaba la sabia voz de mi madre, quien solía repetirme que un hombre y una mujer deben esperar hasta contraer matrimonio para consumar su amor, ya que de lo contrario, el castigo divino caería sobre ellos sin misericordia. La realidad es que yo estaba sumamente inmerso en esas creencias limitantes. Y como resultado, constantemente acababa arruinando esas valiosas oportunidades que se presentaban ante mí. Mis amigos solían burlarse de mí en ocasiones, cuestionando mi profunda convicción religiosa y mi temor hacia las mujeres. Llegaron incluso a insinuar que mi masculinidad era cuestionable, sugiriendo que yo no encajaba en el estereotipo tradicional de lo que significa ser un hombre. Esto a mí realmente no me importaba en absoluto. Sinceramente creo firmemente que mi madre tenía toda la razón, o al menos en ese momento todavía lo creía con convicción. Fui avanzando con el paso de los días, y logré entablar una relación con una joven muy atractiva de la localidad, Eta, quien también era una persona de origen familiar destacado y con fuertes creencias católicas. Mi madre y la madre de Rosa solían reunirse con frecuencia en aquella época, forjando así una sólida amistad. Como era de esperar, tanto Rosa como yo compartíamos la convicción de reservar nuestra intimidad hasta el momento de contraer matrimonio. Fue realmente bastante complicado resistir aquella situación. Rosa era sumamente hermosa, y cada vez que la besaba y la abrazaba, yo me sentía completamente firme, en un estado de ánimo muy intenso. Pero en fin, ¿qué otra opción tenía? Mi temor a que Dios me castigara superaba cualquier otra consideración. Con el paso del tiempo, decidí hacerle la gran pregunta a Rosa. Tenía la certeza absoluta de que era la persona con la que quería compartir el resto de mis días. Nuestra relación florecía de manera excepcional. La complicidad entre nosotros era palpable y la conexión que teníamos era verdaderamente especial. Hasta ese momento debo comentar que, durante ese periodo de tiempo, en ocasiones salía con mis amigos a tomar algo, y en muchas ocasiones había la presencia de mujeres, las cuales estaban presentadas de manera muy atractiva, como si fueran un regalo especial, con el único propósito de entablar relaciones amorosas. Sin embargo, a pesar de ello, siempre me negaba a participar en tales encuentros, manteniéndome firme en mis convicciones y principios. Mientras tanto, mis amigos disfrutaban plenamente de la situación, divirtiéndose sin restricciones, y yo los observaba con una mezcla de compasión y desaprobación, pues consideraba que estaban actuando de manera irresponsable y que, en última instancia, estaban alejándose del camino correcto. En mi opinión, estaban condenándose a un destino poco favorable, ya que creía firmemente que sus acciones los llevarían directamente al infierno en el momento de su partida de este mundo. Según mi creencia, Dios no aprobaba ese tipo de comportamientos, pues deseaba que su rebaño se mantuviera en el camino de la rectitud y siguiera sus enseñanzas al pie de la letra, sin desviarse ni un ápice de lo único que me daba fuerzas en aquel momento tan difícil de abstinencia voluntaria. Era el apoyo y la comprensión de mi amada novia y futura esposa, Rosa. Ambos compartíamos las mismas convicciones y valores, lo que nos hacía sentir que, al renunciar a ciertos placeres terrenales, estábamos honrando y obedeciendo la voluntad divina. Pasaron los meses lentamente y finalmente llegaría el tan esperado día de nuestra boda. A la cita asistieron con entusiasmo nuestras queridas familias, entrañables amigos y algunos vecinos del pueblo. En estas celebraciones, es común que se sumen personas de manera espontánea, creando un ambiente festivo y acogedor. Muchos se esmeraron en la preparación de exquisitos platillos, asegurando así la satisfacción de los comensales y garantizando la diversión para todos los presentes. Desde el momento en que entramos a la iglesia y vi a Rosa tan hermosa y radiante, supe que esa noche sería especial. Sabía que cuando estuviéramos a solas, finalmente podríamos consumar nuestro amor y sellar nuestra unión.
Ya me imaginaba ese momento con ansias. Así que decidí darle su espacio y disfrutar de la fiesta. Brindamos con deliciosas copas, bailamos al compás del vals y nos entregamos a tiernos besos como recién casados. Con la noche avanzada, recordé que tenía una casita en el pueblo, la cual había construido con esmero en el pasado. Fue allí donde llevé a mi amada esposa para compartir nuestra primera noche como esposos. Una vez que entramos a la casa, como es costumbre hacerlo, tomé en mis brazos a mi amada Rosa. La llevé directamente a la habitación. La recosté suavemente sobre la cama. Y ahí comenzó el juego de la seducción. No tienes idea de cuánto tiempo he anhelado este momento contigo. Rosa, es tan especial, tan hermoso, y quiero que sepas lo profundamente que te amo. Eres la razón de mi felicidad. Y ahora te pido permiso para continuar. Para que me permitas acariciarte con ternura. Besarte apasionadamente. Colmarte de placer y de innumerables muestras de cariño. Y para que juntos, bajo la mirada benevolente de la divinidad, podamos deleitarnos con la belleza de nuestros cuerpos. Hemos sido bendecidos con su aprobación. Mi corazón late por ti. Querida Rosa, la expresión de amor en los ojos de mi amada esposa me cautivaba por completo. Con delicadeza, comencé a despojarla de su elegante vestimenta, mientras nuestros labios se buscaban en un beso apasionado. Brindamos con un exquisito vino, dejando que sus labios se impregnaran con su sabor embriagador. Cada instante revelaba la magnificencia de su ser, desvelando ante mis ojos la belleza sin igual de su desnudez. Aquella experiencia, al contemplar a una mujer en su esplendor, desencadenó en mí una respuesta inmediata y ardiente a la excitación que recorría mi ser. Nos besamos apasionadamente y nos acariciamos con ternura. Rosa estaba visiblemente nerviosa, al igual que yo. Sus manos temblaban ligeramente y su respiración era notablemente agitada. No te preocupes, Rosa, le dije con voz suave. Yo me encargaré de velar por ti y de que este instante sea el más hermoso que hayamos vivido juntos. Confía plenamente en mí. Ya con esa confianza entregada, pude concretar el acto. Aquello fue algo realmente maravilloso. Magnífico, me sentía en un momento celestial. Sin embargo, del cielo al infierno, hubo solo un breve momento. Pues después de iniciar, a los pocos segundos, aquello para mí terminó. Ya saben a qué me refiero. Mi inexperiencia con las mujeres me falló. Y Rosa lo notó, porque de inmediato, pues tuvimos que esperar un momento para poder continuar. Siento que eché a perder ese momento. Rosa esperaba más. De inmediato se le notó la frustración, la insatisfacción. Pero con todo esto, esperamos un momento y volvimos a continuar. Esa ocasión duró un poco más. Sin embargo, no lo suficiente, como para que mi esposa quedara satisfecha. La abracé y nos quedamos ahí recostados, relajándonos para por fin dormir. Sin embargo, yo sabía que no había cumplido como hombre. Me sentía un estúpido, y que valía muy poco. No fui capaz de complacer en el amor a mi mujer. Y eso sería un problema grave a futuro. No solo de esa noche. Conforme fueron pasando los días. La verdad es que yo tenía muchas ganas de hacerlo. Y Rosa también. Pero por más que lo intentábamos y lo intentábamos, yo no podía durar lo suficiente, como para que ella pusiera una sonrisa, o llegara al clímax del momento. Ella esperaba mucho más de mí. Y yo no se lo podía dar. No sabía qué estaba pasando porque no me podía controlar. Sin embargo, esto se volvió un problema grave. El primer síntoma fue que, posteriormente a esos primeros encuentros, Rosa comenzó a ponerme pretextos para no hacerlo. Me decía que le dolía la cabeza o que simple y sencillamente estaba cansada. Ella se quedaba todo el día a hacer los quehaceres. Para mí aquello era mentira. Sabía que ella estaba evitando hacerlo, porque al final siempre se llevaba una decepción. Yo nunca le cumplía, solamente me servía, gozaba, y ahí todo terminaba. Estuve preguntándole a mis amigos qué hacer. Ellos se burlaban de mí por el simple y sencillo hecho de que nunca quise experimentar. De aprender con otras mujeres, para que así el día que llegara con mi esposa, pues yo pudiera darle lo suyo, todo lo que ella se merecía. En ese momento cayó en mí el 20 de que, pues mis amigos tenían razón. Sin embargo, yo por no fallarle a Dios, ya le estaba fallando a mi esposa. Y la cosa estaba por ponerse más grave. Para una noche de sábado, vino a tocar un grupo conocido de México ahí al pueblo. Aquel fue un baile al que mucha gente asistió, incluida a Rosa. Ella me dijo que quería salir sola, que iba a ir con sus amigas, y que no pretendían más que escuchar la música, no bailar ni nada. Y hasta eso le creía a Rosa. Sabía que ella me sería fiel, porque sus votos ante la iglesia no los podía romper nomás así. Aquella noche se fue al baile. Iba muy arreglada, con unos jeans bien ajustados, que al ojo de cualquier hombre, pues podría resultar muy tentador. Unas botas y una blusa bien pegadita. Acinturada, mi mujer se veía irresistible. Sin embargo, no se había alistado así para mí.
sino para irse al baile. Pasaron varias horas y pues Rosa no llegaba. Ya era la 1 de la mañana y se suponía que el baile terminaría a las 12. Yo no me podía dormir. Estaba preocupado, pensando en cómo hacer feliz a mi mujer. Sin embargo, llegadas las 3 de la mañana, una camioneta se estacionó afuera de la casa. Se escuchaba mucha bulla, voces de hombres y de mujeres. Risa y risa, a leguas se veía que venían tomados. Y pues yo nomás esperé unos segundos. Y en eso pues, Rosa entró a la casa. Pero venía bien borracha. Ya nomás escuché las risas de sus amigas, que iban a bordo de aquella camioneta. Se marcharon y... pues tuve que meter a Rosa a bañar con agua fría. Para ver si se le bajaba tantito la borrachera. Rosa estaba risa y risa. Decía un montón de incoherencias. Y pues tuve que tragarme ese mal sabor del momento. La llevé a la cama y pues ahí se quedó bien dormida. Al día siguiente hasta le preparé algo para la cruda. Un almuerzo bien picoso, porque de verdad que amaneció muy mal. Me dijo que no se acordaba de muchas cosas. Que por el alcohol que consumió, se le había borrado la memoria. Le dije que aquello no me gustaba. Que yo no podía impedírselo pero que tampoco era algo sano para nuestro matrimonio. Yo nunca fui un borracho y jamás había llegado en ese estado a la casa. Rosa me prometió que eso ya no sucedería. Pero lo triste aquí es que ella no me cumplió. Constantemente aquellas sus amigas empezaron a sonsacarla poco a poco, para que se fuera 1 o 2 días a tomar con ellas. A veces iban a tomar a la casa de una de sus amigas. La chiquis le decían. Yo sabía que esa muchacha no tenía buenas referencias. Y con el tiempo mis amigos, como ya casi no los veía, fue para una ocasión que me encontré a Carlos, ahí por el camino al rancho. Y me dice, pues ¿qué pasó, Sergio? Ya no has querido salir con nosotros. Ya te volviste bien mandilón, ¿verdad? Así te ha de traer tu vieja. Pero pues bueno, aquí en confianza que somos amigos. Déjame decirte que cuides mucho a tu mujer. Esa chiquis y las demás mujeres no son buenas amistades. Yo nomás te lo digo al tanteo. Pero tú toma tus medidas. Porque en una de esas, te vas a llevar una sorpresa desagradable. Y es que ya se andan corriendo los rumores, Sergio, de que tu mujer, pues ya sabes, anda por ahí con otros hombres. Está siendo mal influenciada por las chiquis y las demás. No más con cuidado, amigo. Tú sabes que te quiero y por eso te lo digo. Esperemos que solo sean chismes. Pero ya te tocará averiguar. Con todo el miedo del mundo. Le agradecí a mi amigo. Me retiré, y sabía que sus palabras podrían tener algo de cierto. Aquella era una verdad que no quería afrontar. Sin embargo, un día que Rosa me dijo que saldría con la tal chiquis, me puse bien abusado. La dejé que se fuera muy bien arreglada. Estaba enojado porque todos esos días había estado evitando conmigo la intimidad. Después de un rato pues salí a buscarla, sigilosamente para que no se diera cuenta. Pues en eso, cuando llegué a la casa de la tal chiquis, ahí estaba aquella camioneta, y adentro de la casa se escuchaban muchas risas de hombre. Me acerqué a la ventana a ver si podía ver algo. Y pues me di cuenta de que, adentro, estaban las muchachas bailando con los tipos. Y en eso pues que me meto. A ver dónde está mi esposa. Quiero verla, no me gusta que esté aquí. Este ambiente no es para ella. Todos se quedaron impactados, callados, no se esperaban que yo fuera hasta allá. Mi esposa no estaba ahí con los que estaban bailando en la sala. No sabía dónde estaba, así que como loco fui abriendo las puertas de los cuartos. Y pues allí la encontré. Estaba bien acostada y entrepiernada. Con un sujeto, uno que conocía bastante bien. Y que de buena fama no tenía nada. Así te quería agarrar, Rosa. No sé cómo pudiste hacerme esto. ¿En qué momento te fallé? Yo siempre fui bueno contigo. Pero pues ya mejor ni vengas. No llegues a la casa. Para mí ya estás muerta. Ya no eres mi esposa. Me duele mucho porque creí en ti. Pero ahora sé bien lo que eres. Ahora te desprecio. No quise hacer un escándalo mayor. Nunca fui un hombre violento. No tenía caso pelear por una mujer que me había traicionado. No me iba a manchar las manos de sangre. Ni arriesgarme a ir a la cárcel por una locura. Yo merecía algo mejor. Y por eso es que me retiré dignamente. Me fui para mi casa y me encerré. No quería saber nada de Rosa. Estuve muy triste, muy decepcionado. Sentí que había entregado mucho en esa relación. Me estaban pagando con la peor moneda. Lo que me molestaba y me desconcertaba es cómo Rosa pudo cambiar tan drásticamente su forma de pensar. De ser tan religiosa, tan acatada a las normas de Dios. ¿Cómo pudo desbalagarse y convertirse en una cualquiera? Eso para mí no tenía explicación. Rosa no llegaría en los siguientes días a la casa. Supe por rumores de que se estaba dando una buena vida. Lamentablemente no conmigo. Pero pues tenía que tragarme todos los comentarios de la gente. Pero llegó un momento en el que Rosa se vio en la necesidad de ir por sus cosas a la casa. Y ahí fue cuando platicamos. Ese día entró,
y mientras se marchaba yo le pregunté que en qué había fallado. Rosa agachó la cabeza y fue entonces que me dijo toda la verdad. De verdad lo siento mucho, Sergio. Aunque te parezca una mentira. Pero de verdad me duele mucho hacerte daño. No es algo que quisiera. Pero debo confesarte que en cuanto nos casamos. No sé qué me pasó. Pero sentí una necesidad de vivir todas esas cosas de las que siempre me vi privada. Tú sabes, el probar un poco del amor. De la pasión del cuerpo. Debo confesarte que puse muchas expectativas en nuestro primer encuentro. Pero me llevé muchas decepciones. Tu desempeño realmente es vergonzoso. Y ahora que he probado otros hombres. Porque sí debo admitirlo, lo he hecho, y ya no me importa lo que piensen. Me he dado cuenta que eres muy poco hombre para mí. Y ya sabes en qué sentido me refiero. Creo que con lo que eres no me llenas. Y eso me tenía infeliz. Siento que no somos compatibles, Sergio. Ni en lo sentimental, ni en lo físico. De verdad espero que encuentres una mujer a tu medida. A la que puedas satisfacer. Te mereces mucho amor. Pero yo no te lo puedo dar. De verdad perdóname que hayamos llegado hasta este punto. Solo quiero irme en paz. Romper las cadenas que siempre me ataron. La religión y todas esas cosas. Ahora culpo a mis creencias. Por haberme destruido mis ilusiones. Mi felicidad. Ahora ya no quiero creer en Dios ni en nada. Solamente en mí. Vivir mi vida y que no me importe lo demás. Adiós, Sergio. Cuídate mucho. Ya nos veremos el día de la firma del divorcio. Rosa me destruyó el corazón. Mi orgullo de hombre. En ese momento siento que nació en mí. Una especie de personalidad. Una visión maligna de la vida. Y una sobre todo que quería venganza. No sabía cómo lo iba a hacer. Pero tenía que llevarlo a cabo. Fueron pasando las semanas y los meses. Me convertí en un hombre solitario. Pero seguí trabajando. Haciendo mis cosas y tratando de olvidar el trago tan amargo. Todo aquel tiempo estuve viviendo lleno de rencor. De odio. Tenía ganas de salir y arrancarle los cabellos a Rosa. Pero tampoco era capaz de eso. No entendía qué estaba pasando por su cabeza. Y tampoco por la mía. Yo seguía apegado a las creencias religiosas. Sin embargo, sabía que también necesitaba desprenderme de estas. Para poder así, cumplir una venganza al pie de la letra. Meses después, firmamos el divorcio. Y con esto Rosa quedaría libre. De inmediato ella se comprometió con otro hombre de ahí del rancho. Su relación era tan mencionada. Y yo era completamente humillado constantemente por la gente. Se decía que yo era poco hombre. Que era un mal marido. Un mal amante. Y que por eso Rosa me había cambiado por otro hombre con más experiencia. Fui la burla de todas las personas. Ya no me podía aguantar esa situación. Tenía que ponerle un alto. Fue de pronto que mi mamá, al verme ya bien apachurrado, bien triste, me dijo algo. Si vieras cómo me parte el alma, Sergio. Toda la gente está siendo bien injusta contigo. Y todo por culpa de esa mujer. Yo creo que llegó el momento de que le demos una lección. Y yo sé cómo. Tú no te preocupes. Quiero que te vengas mañana. Y te voy a llevar a un lado. Tu vida va a cambiar, mijo. Te lo aseguro. Solo te pido que confíes en mí. No sabía precisamente a qué se refería mi mamá. Sin embargo, al día siguiente temprano llegué a su casa. Nos subimos a mi camionetita. Y nos fuimos directo a una casita que estaba a las afueras del pueblo. Justo en un lugar donde vivía una mujer. Una señora que era muy famosa por ser curandera. O mejor dicho, una bruja. Pues llegamos a la casa de esa señora. Su nombre era Agustina. Y pues ahí nos sentó un rato. Nos estuvo haciendo esperar, porque tenía otros visitantes. Llegado nuestro momento, mi mamá fue la que habló por mí. Pues ahí venimos con la molestia, Agustina. Pues fíjate que a mi hijo una mujer le pagó mal. Me lo humilló. Ahora todo el pueblo se anda burlando de él. Por eso quiero que nos ayudes. Queremos darle una lección a esa vieja. Pues para que aprenda, no quiero que se vaya con las manos limpias. Muy campante la condenada. Aquí donde ves a mi hijo. Ella lo abandonó, y ahora ya se va a casar con otro tipo. Por favor, Agustina, ayúdanos con esto. La señora Agustina estuvo escuchando con lujo de detalles todo lo que había pasado. Ella se mostraba muy seria, una mirada muy fría, pero finalmente aceptó ayudarnos. Ahí mismo estuvo haciéndome una limpia, rezándome para que así la gente del pueblo dejara de hablar de mí. Y finalmente nos entregó una especie de muñequito que parecía hecho de cera. Como si la misma Agustina lo hubiera hecho. Mire, señora, a este muñequito le van a poner un poco de tela que haya pertenecido a una prenda de la mujer. O bien si no tiene. Solamente enredale un cabello de la muchacha. Lo que usted quiera, la va a dejar que se consuma durante una noche de luna llena. Y mientras esto ocurre, va a rezarle esta oración. Y le va a pedir un deseo. Usted ya sabrá cuál será ese deseo. Pero le aseguro que se le va a cumplir si lo pide con fe. De mí se acordará. No creo que pueda hacer más por ustedes.
Con esto creo que basta. Pero muchacho, escúchame bien, hay veces que la brujería se sale de control. Y pueden pasar cosas feas. Por eso te pido que medites bien sobre tu venganza. Yo solo cumplo mi trabajo. Al final el que puede pagar las consecuencias eres tú. A mí no me importaban las consecuencias. Yo quería venganza. Por eso es que nos marchamos de ahí. Y pasados 3 días, la luna llena llegó. Y pues como en la casa. Rosa aún tenía algunas de sus prendas. Pues le arranqué unos pequeños trozos. Y se los pegué al muñeco de cera. Como en la parte superior de la cabeza tenía una pequeña mecha. Con unos cerillos la prendí. Empecé a ver cómo se consumía lentamente. A la par que yo rezaba. Y como deseo, pedía que Rosa regresara. Quería enamorarla. Para que así, rompiera su compromiso con aquel tipo. Si no iba a ser feliz conmigo, entonces no lo iba a ser con nadie. No me importaba pensar en lo que me había convertido. Pero quería que así fuera. Quería ser la mía, que se enamorara nuevamente de mí. Para después botarla como a un perro a la calle. Estuve casi toda la noche. Hasta que finalmente el muñeco terminó consumido por el fuego de la mecha. La cera estaba esparcida sobre el mueble. Y sabía que mi misión estaba cumplida. Solo era cosa de esperar. Puse mucha fe en aquel trabajo de brujería. Mi odio y mi resentimiento fueron clave para que esto tuviera un buen funcionamiento. Y aunque para aquellos días, a Rosa se le veía muy contenta para aquí y para allá. Con aquel tipo con el que se iba a casar. Sabía que era cosa de tiempo para que volviera a mis brazos. Me daba mucho coraje que la gente que los veía les aplaudía. Rosa había quedado como una heroína. Por haberse librado del matrimonio conmigo. Pero lo bueno es que la gente ya no me miraba mal. Ya me saludaban como antes. Y me di cuenta que la brujería de la señora Agustina era muy poderosa, porque en un momento iba yo caminando con mucha seguridad. En la calle del pueblo había varias personas. Y en eso que me topo cara a cara con Rosa, iba muy del brazo de aquel tipo. Y pues yo nomás me paré a contemplarlos. Me llevé un cigarrillo a la boca. Me paré bien firme, con la frente en alto. Y pues me le quedé viendo a Rosa. No le quitaba los ojos de encima. Y aquello a su gusano no le gustó. De inmediatamente brincó, y me preguntó que qué quería. Yo le dije que pues lo que quisiera. Que yo no le tenía miedo. Y pues se imaginarán que ahí se hicieron los golpes. Yo no sabía pelear bien. Siempre fui muy pacífico. Pero en ese momento, yo estaba lleno de ira. De rencor, no sé de dónde surgió la habilidad. Pero le metí unos buenos trancazos al infeliz ese. Nomás se quedó ahí tirado con el hocico lleno de sangre. Rosa me miraba, y todas las personas también. Y a partir de ahí, me gané el respeto por completo. No me imaginé nunca los alcances de aquel momento. La gente ya me saludaba. Y me veían como un héroe. Como alguien a quien debían tenerle miedo. Me sorprende cómo me transformé desde que inició todo. Hasta lo que era en ese momento. Incluso hasta Rosa me miraba con respeto. No se podía creer en lo que me había convertido. Y su actitud definitivamente terminaría cambiando por completo. Fue para una noche que tocaron a mi puerta. Yo no esperaba a nadie. Pero cuando abrí la puerta, se trataba de Rosa. Ella iba muy arreglada, muy perfumada, muy coqueta. Disculpa que te moleste a estas horas, Sergio. Pero creo que se me olvidó algo y necesito buscarlo. Me da mucha pena. Pero ¿crees que pueda entrar? Me di cuenta que Rosa traía aliento alcohólico. Seguro había estado bebiendo, así que le ofrecí un trago. Sabía que había caído directamente en la trampa. La brujería la había enamorado de mí nuevamente. Qué agradable sorpresa, Rosa. Te ves muy bonita. Pero pasa. Te invito a un trago. Justamente estaba bebiendo un poco. Tú sabes, fue un día difícil. Rosa se sentó y le serví un tequila. De ahí nos agarramos y empezamos a beber. Empezamos a reír, como en los viejos tiempos. Cuando éramos felices. Yo no podía esperarme ni aguantarme las ganas. Así que tuve iniciativa. Pues ya dime a qué viniste, Rosa. No me digas que nomás a platicar. Te ves muy guapa y seguramente te arreglaste para mí. Yo no tengo inconveniente con que pasemos un buen rato. Pero aquí el problema eres tú. Estás comprometida. ¿A poco no te da miedo de que tu galán ese se entere de que tú y yo la estamos pasando bien? Rosa agachó un poco la cabeza y me respondió. No sé qué me pasa, Sergio. Yo quiero mucho a Antonio. Pero en estos días he pensado mucho en ti. Te juro que es un sentimiento muy fuerte. Por las noches te sueño y tú ya sabes en qué situaciones. Me siento un poco mal porque creo que le estoy faltando el respeto a mi prometido. Solamente vine con la excusa de que tuviéramos un último encuentro. Ya sabes, con la esperanza de ver si algo entre nosotros puede volver a surgir. Tengo miedo de volver a ser infeliz. Rosa estaba completamente a mis pies. Pero en ese momento tenía que dejar algo muy claro. No te entiendo, Rosa. Te fuiste de aquí de la casa. Me abandonaste por supuestamente no ser bueno en la cama y por tener un muy pequeño talento como hombre.
Ya sabes a qué me refiero. El tamaño de mi hombría te preocupaba mucho. Pues ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí de nuevo? ¿No se supone que detestabas esa parte de mí? Para tu información, tus palabras a mí no me afectan. Yo así soy, así me quiero, y si le quieres calar otra vez, pues vamos a darle, porque yo también te traigo ganas. De inmediato Rosa me besó. Yo la tomé de la cintura y comencé a tocarla. Aquel momento se empezó a llenar de intensidad, de pasión. Besé sus labios, su cuello, sus hombros. Fui bajando despacio hasta probarla toda por completo. Esa mujer llena de pecado me sabía a miel y me estaba endulzando los sentidos con su presencia, con sus encantos, porque Rosa no había dejado de ser una bella mujer y vaya que la estaba disfrutando muchísimo. Culminamos aquel acto. En esa ocasión todo fue distinto. Mi desempeño fue mucho mejor. Rosa me sorprendió mucho, porque a diferencia de las otras ocasiones, ella se mostraba muy entregada, muy apasionada, disfrutaba incluso de manera exagerada y por primera vez llegó a un clímax. Yo no entendía qué estaba pasando, pero le atribuía todo a la brujería de la señora Agustina. Rosa me abrazó y me dijo que me amaba, que había cometido un error en haberse ido de mi vida. Yo no más me quedaba callado. La abracé y nos quedamos dormidos. Al día siguiente ella se fue directo a su casa, cuidando de que nadie la viera salir de la mía. Rosa ya era mujer de otro hombre y el que la descubrieran podría meterla en serios apuros. Aquel encuentro se repitió en varias ocasiones. Hice de Rosa mi amante. Aquello me dolía porque algún día fue mi esposa, pero con todo lo ocurrido en el pasado, yo no podía ya darme el lujo de enamorarme. No de una mujer así. Solo quería utilizarla para volverme un buen amante. Mientras tanto, la fecha de su boda con aquel tipo Antonio se estaba acercando y yo sabía que era mi momento de actuar. Por eso es que en una ocasión que Rosa fue a mi casa, le dije que ese sería nuestro último encuentro, que yo no la amaba más, que por más que lo habíamos hecho y estado juntos, no había logrado despertar en mí aquel sentimiento que alguna vez tuve por ella. Lo siento mucho, Rosa, pero siento que cuando te fuiste por primera vez, un sentimiento en mí murió, y por más que he hecho el amor contigo y que has estado aquí, eso ya no ha podido surgir. Lo siento, pero ya no te puedo corresponder. Lo mejor es que te vayas con el tal Antonio, que te cases y hagas una vida a su lado. Por favor, ya no me busques. Ya no quiero saber de ti. La mancha que dejamos en el pasado ha sido muy grande y no creo que se pueda borrar fácilmente. Rosa se encontraba en un estado de incredulidad absoluto ante mis palabras, durante mucho tiempo. Había concebido la idea de que regresaríamos juntos, escapando de aquel pueblo para construir una existencia completamente nueva, alejados de las habladurías y murmuraciones de la comunidad. Sin embargo, la realidad que se presentaba ante ella era desoladora. Nos encontrábamos en un punto sin retorno. En ese preciso instante, me vi en la necesidad de solicitarle que abandonara mi hogar de manera definitiva, rogándole que no regresara jamás. Rosa se arrodilló ante mí. Me rogó con desesperación, suplicando que reconsiderara mi postura, pero yo me mantuve inflexible en mi determinación. Le exigí que se marchara de inmediato. Ya no deseaba volver a verla nunca más. Con lágrimas desbordando sus ojos, partió, llevándose consigo un corazón hecho añicos. Finalmente, había logrado la venganza anhelada. Había infligido sufrimiento a quien me lo había causado, aunque admito que un atisbo de tristeza y compasión empezaron a aflorar en mi interior. Por muy malvada que hubiera sido Rosa, sentí que tal vez me había excedido en mi retribución. Sin embargo, ya era demasiado tarde para rectificar. En ese instante decidí poner fin a ese ciclo de dolor y resentimiento que nos había unido. Los días fueron transcurriendo. Finalmente llegaría el día domingo, en el cual se habían citado a las personas invitadas a la boda. Justo en la casa de la mamá de Rosa. La boda ya no sería más que por lo civil únicamente. Yo solo veía cómo la gente caminaba hacia allá, pues iba a haber un pachangón de aquellos, pero al cual yo no estaba incluido. Ni tenía ganas de ir. Cuando llegaron las 12, nomás noté que había mucha confusión. La gente iba y venía, y decían estar buscando a Rosa, porque no se había presentado a su propia boda. Aquello generó mucha incertidumbre. Yo solo me imaginé que Rosa se había arrepentido, que se había escondido por ahí para no dar la cara, o quizás hasta que se había marchado. Pero que equivocado estaba. Porque horas después, unos chiquillos que andaban allí en el pueblo, empezaron a gritar con alaridos de que habían encontrado a Rosa, pero no en las mejores condiciones. Y digo esto porque, a Rosa la encontraron, pero sin vida. Aquella mujer despechada y triste, no quiso enfrentar su boda. La tristeza invadió su corazón a tal grado, que ella misma decidió quitarse la vida. Su cuerpo fue encontrado colgado del cuello, justo en la rama de un árbol, ahí en los huertos de uno de los hombres conocidos del rancho.
De inmediato la gente fue para allá. Yo tenía que corroborar con mis propios ojos dicho acontecimiento. Y en efecto, cuando llegué hasta allá, ahí estaba ella, colgando de la rama del árbol. La lengua le salía de la boca. Le colgaba, sus ojos estaban perdidos, y su alma seguramente no estaba descansando en paz. Seguramente se estaría podriendo en el infierno. Me di cuenta en ese momento de las palabras de la señora Agustina. Ella me había advertido que la brujería se puede salir de las manos. Y comprendí que entonces, Rosa se había muerto de amor. Ella misma no había soportado el desprecio que le hice. Por ello prefirió arrancarse de este mundo, para así poder aliviar todo ese dolor que invadía su corazón. Fue un momento muy triste para su familia. También para el tal Antonio. De hecho, hasta lástima me dio. Estaba llorando ante el cuerpo de su amada. Pero pues ya no había nada que hacer. Ya todo estaba hecho. Ya no más vi cómo bajaron el cuerpo. Cómo se lo fueron llevando para procesar los papeles para el entierro y el funeral. Al cual evidentemente no asistí. Yo ya no tenía nada que hacer ahí. Y desde ese momento, supe que ya no tenía nada que hacer en ese pueblo. Por eso es que a los pocos días, arreglé todas mis cosas y me fui a vivir a Estados Unidos. Me fui de mojado a trabajar. Ya han pasado varios años. Y aunque ya volví a regresar al país, llevo una vida aparentemente tranquila. Lo digo así porque mi conciencia a veces no me deja dormir. Sobre todo pensando en el karma que algún día pagaré. Sé que la vida no va a dejar las cuentas pendientes. Y llegado ese momento, sé que incluso mi vida puede estar de por medio. Porque bien dicen que el que ayero mata, ayero muere. Y en este caso se perdió la vida de Rosa. Por eso es que, aunque me dé miedo pensarlo, sé que mi vida está en riesgo. Sé que en cualquier momento inesperado, puedo perderlo todo, porque esa va a ser la consecuencia de haber utilizado brujería. Como ven ahora, me he convertido en una persona distinta a lo que fui. Porque en un inicio siendo joven, mis creencias tan apegadas a la religión, simplemente destruyeron mi vida. También la de Rosa. No digo que sea malo creer. Pero tampoco aferrarse tan a pecho. Hay que tener flexibilidad ante ciertas cosas. Porque aunque la religión tenga sus reglas, la vida tiene otras distintas. Y ese será un dilema en el que siempre las personas estaremos inmersas. Pero no me parece justo que esto traiga el sufrimiento a la vida de la gente. Tal y como ocurrió en la mía y en la de Rosa.